instalaciones. Estamos hablando de instalación eléctrica, ¿no es cierto? Que dijimos que íbamos a tomar ese ejemplo. En ese caso, el caño es corrugado. Entonces, nosotros vamos a dejar fijo el caño que se lo va amurando, se le va amurando con cemento, con mortero, en la pared, en el muro, o en el lugar donde está emplazado, o con otro elemento que haga de sujetador de esa cañería, y después yo tengo que entrar a revocar. Posteriormente a eso tengo que entrar a revocar. Recién una vez que está el revoque, por lo menos el revoque grueso, puedo empezar a cablear. Y cuando ya está el grueso y el fino, ya he dejado, cuando está el grueso, he dejado las cajas para después poner los puntos, las tomas y todos los demás elementos en otra etapa de la obra que ya tiene que estar finalizado el revoque grueso y fino. Quiere decir que esa tarea se desglosa en distintas etapas, no se hace en una sola etapa. Lo mismo pasa con las instalaciones sanitarias, lo mismo pasa con las instalaciones de gas. Pero yo tengo que cuantificar cada uno de esos tiempos. Y tengo una idea, y no, pero puedo sacar un aproximado, y sí, ese aproximado va a ser exactamente el que va a consumir la obra, y probablemente no, pero me va a permitir a mí tener un periodo de tiempo destinado para esas instalaciones. Más o menos un día, más o menos 2 días, más de eso no puedo estirarme en el caso que tenga un compromiso de entrega de obra pautado, que eso lo tengo que establecer. Pero yo también tengo que saber el tiempo, no solamente por el consumo de la tarea para la planificación, sino para saber lo que estoy pagando. Y si tengo que discutir un precio, decir, no, mira, vos para venir este trabajo que me lo haces en 2 días y medio, yo no te voy a pagar X cantidad de dinero por esa prestación o ese servicio que vos me querés hacer. Es decir, eso me ayuda el conocer la cantidad de tiempo, las horas de consumo, que no lo puedo hacer de otra manera porque no tengo toda una vasta experiencia o una vasta trayectoria en hacer este tipo de obras. Yo me sirve no solamente para planificar en el momento de entregar un presupuesto, sino que también me sirve para cuantificar los gastos y ver si realmente lo que me están cobrando a destajo, como vimos la clase pasada, se justifica o no. O sea, hay tareas que, supongamos, yo le digo, fulano de tal, Juan Pérez cobra, por decirles un número cualquiera, 500 pesos por boca. Fulano de tal cobra 1.500 pesos por boca y otro cobra 3.000 pesos por boca. ¿Cuál es el más seguro para ustedes? Estoy dando un ejemplo cualquiera, con valores cualquiera, pero ¿cuál es el que ustedes elegirían? ¿El más barato? Esto lo hablamos un poco en la clase pasada. Uno dice que lo hace en un día, el otro dice que lo hace en 3 días y el otro dice que lo hace en 1 día y medio. ¿Cuál pagamos? Y, por ejemplo, si yo sé El de día que y medio. ¿En base a qué lo sacas a eso? claro, lo que yo pienso, por ejemplo, es que si sé que el trabajo ese no se puede hacer en un día o menos de un día, el que me está cobrando, porque me está cobrando barato, ahí me doy cuenta de que no es Que real no ese tiene precio. ni idea, o sea, o Claro. probablemente no te lo haga, o probablemente no te cumpla. El que tiene un plazo muy excesivo, probablemente que tampoco te convenga, por más que sea bueno el precio. Y el que tiene un costo demasiado alto, probablemente traiga gente, la deje, se desentiende de la obra, entonces yo me tengo que hacer cargo de un montón de cosas. O sea, en el análisis de los tiempos, de los consumos, también va asociado el análisis o el conocimiento de lo que es el presupuesto. Por eso va siempre de la mano. Es por eso que ustedes también en la parte de instalaciones van a cuantificar en horas hombre. O sea, y después verán
obviamente lo van a dar a destajo o por presupuesto, pero van a cuantificar las horas hombre. O sea, no va a haber ninguna de las tareas que ustedes van a realizar sin un aporte de materiales en cuanto a las horas de consumo para cada una de las tareas. ¿Se entiende esto? ¿Quedó claro? Es importante que se den cuenta ahora porque es lo que vamos a hacer. Sí, profe, se entiende. Bien. Entonces, es una forma de que nosotros también podemos controlar, de que también podemos justificar el precio que los pasan o cuestionar el precio que los pasan. Eso nos sirve también, como les decía, para ver qué tipo de control voy a tener que hacer, para ver qué prestación le voy a tener que dar. O sea, me sirve para muchas cosas y además para el conocimiento propio, para saber que si tengo que hacer otra tarea similar, bueno, el consumo ya ahí lo voy a poder ajustar, porque ya hice una obra que tenía un consumo para hacer determinada tarea de tanto tiempo y después voy a hacer otra similar, entonces ya voy haciendo una comparativa. Pero de buenas a primeras, si no conocemos, lo importante es que saquen la cantidad de horas hombre para todas las tareas, aun aquellas donde ustedes van a dar otro tipo de contratación o directamente ustedes no van a participar porque lo va a hacer otra empresa. Pero si estamos haciendo y somos los encargados de elaborar todo el presupuesto, tenemos que tener ese conocimiento. ¿Para qué? Para poder pedir que se haga en un determinado plazo, porque si yo voy y le digo, no, mira, vos esta obra, esta tarea no me la podés hacer en menos de 10 días, yo no te puedo dar más de 10 días para que lo hagas. Si te cuestiona ese tiempo, vos no tenés argumento, ustedes no tienen argumento para decir, no, mire, esta tarea es imposible que usted la haga en un día. O sea, hay cosas que se ven, pero a veces es difícil cuantificar eso. Entonces, bueno, es una forma que ustedes también vean si lo que les están pasando en cuanto a tiempo puede coincidir con lo que ustedes más o menos han cuantificado. Entonces esa parte me había olvidado de decirle y lo quise retomar por eso. Bien, habíamos visto la clase pasada los diferentes tipos de presupuesto y habíamos empezado con los costos directos de obra. Los costos directos, habíamos visto algunas planillas, habíamos visto como que son muy parecidas a las de aporte, donde vamos poniendo cada uno de los valores, el costo que tiene cada una de las actividades. ¿Se escucha? Sí, Adriana, se escucha. Bien, porque me va apareciendo el cartel, por eso, bien. Y habíamos hablado algo de costo de mano de obra y faltaba básicamente de los costos de mano de obra, dijimos que dependía básicamente de lo que es el salario y de lo que es el rendimiento, que el salario estaba sujeto a la ley de oferta y demanda, o sea, la capacidad que hay en la calle de que venga gente a hacerme en un momento determinado esa tarea, es decir, de la oferta, y por otro lado de las leyes laborales, porque de alguna manera eso influye en el tema, no solamente en la contratación, sino también en el costo que tiene esa mano de obra. Y por otro lado, hablamos del rendimiento, que dijimos que estábamos trabajando con tablas que son de antigua data, donde había un conocimiento bastante preciso de cada una de las técnicas, que si bien ahora se avanzó en cuanto a la tecnología, tanto de las herramientas como el material, lamentablemente la especialización en cuanto a las personas, a las tareas que tienen que realizar, no es tan buena. Entonces por ahí la mano de obra tiene un rendimiento por debajo del que uno puede calcular. Hasta ahí habíamos hablado en la clase pasada. Habíamos dicho
cómo se determina también las horas hombres por semana, por quincena o por hora, que nosotros en este trabajo práctico lo hacíamos por hora, cómo lo sacábamos a ese valor, a ese costo. ¿Por qué se llaman costo? Porque en realidad son todo lo que ustedes necesitan para hacer estas tareas determinadas. Esto todavía ustedes acá no tienen un precio, tienen un costo, o sea, la obra no se va a realizar sin este gasto que ustedes van de materiales, mano de obra y a equipo. Eso es costo, o sea, es el valor real que tiene todo lo que vamos a ver a partir de ahora como costos indirectos, es lo que vamos sumando justamente para tener un beneficio. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Bueno, profe. Fernando. Sí, estoy contestando el chat. Bien. Dijimos que hay un valor, habíamos hablado que hay un valor de empresa en cuanto a la mano de obra, que básicamente es el valor fijado por la UOCRA por hora, multiplicado por 1.8, 1.9 o 2 puntos, que me asegura todos estos gastos de la columna que están hacia la derecha, que son las vacaciones anuales pagas, enfermedades inculpables, licencias especiales, el aguinaldo, las asignaciones familiares, una serie de costos que son difíciles de determinar. Entonces yo, dándole en general a todas las horas ese valor de un 80 o 90 o 100% más, me aseguro de que ahí van a entrar todos esos valores, porque si yo lo hago directamente con el valor de la UOCRA, seguramente voy a quedar muy por debajo con mi presupuesto de lo que realmente va a ser el costo que va a tener esa obra. Por lo tanto, voy a llegar a poder no tener beneficios, que eso es otro tema que vamos a analizar. Bueno, luego hablamos de los equipos que están afectados a la obra. ¿Qué decimos? Que equipos son todos aquellos que tienen digamos, consideramos como equipos aquellos que son importantes y tienen un costo significativo a la hora de su compra. O sea, no podemos llamar equipo lo que son herramientas. Las herramientas, todos tenemos herramientas, pero son prácticamente descartables. Se supone que los van a durar, puede que dure si hay un contratista que es muy responsable, un jefe de obra, un sobreestante, y está todo el organigrama funcional dentro de la empresa que me asegure que hay cierta control, responsabilidad, cuidado, que las herramientas posteriormente su uso se limpien y se guarden en un lugar adecuado, bien ubicadas, seguramente van a tener una vida útil superior a la estimada. Pero a los fines de un presupuesto, cuando estamos haciendo como estamos nosotros, que no sabemos en definitiva quién va a realizar cada una de las tareas, lo ideal es separar por un lado lo que son equipos y por otro lado lo que son herramientas. Los equipos los cuantificamos en los costos directos de obra y las herramientas las cuantificamos en los costos indirectos de obra. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Sí, profe. Chicos, esto lo tienen que hacer ustedes, entonces me interesa que lo comprendan bien. Sí, profe, se va entendiendo. Perfecto. Bueno, cuando nosotros tenemos equipo, el equipo recién vimos que básicamente nosotros tenemos costos fijos y se utilice o no se utilice el equipo. O sea, si la máquina funciona o no funciona, yo tengo un costo fijo que lo tengo que tener en cuenta a la hora de elaborar un presupuesto.
mientras que el costo de funcionamiento va a depender justamente de las horas de funcionamiento que está en uso el equipo. Entonces ahí entra el combustible, entre los lubricantes, mantenimiento, repuestos, el personal necesario, en fin, todo aquello que ustedes puedan necesitar a la hora de realizar el uso de esta maquinaria. Ustedes tienen que hacer además un costo de amortización del equipo. El costo de amortización del equipo viene de determinar la vida útil que tiene ese equipo. Ese equipo, generalmente la vida útil está determinado en el momento que ustedes compran. Si ustedes compran una hormigonera o una mezcladora, aproximadamente saben la cantidad de horas o de vida útil que tiene de uso, por supuesto, dentro de determinadas condiciones. Dentro de las herramientas les habrá pasado en su vida cotidiana, hay las chinas, por decir de alguna manera, y hay otras que son de marca reconocida que cuando uno las compra sabe que tiene otra prestación, que tiene otra función, que el equipo es mejor, tienen mejores carcasas, no se rompen tan rápido. Entonces, bueno, también todo eso influye. No es un análisis que podamos hacer tan detallado de todo esto, pero es bueno en el caso que si ustedes se dedican lo tengan detallado y sepan. Obviamente que la experiencia los va a llevar, si se dedican a la ejecución de obra, a comprar cada vez equipos de mejor calidad, o no, porque ustedes dicen, bueno, yo lo pongo dentro del presupuesto y cuando me voy de la obra lo doy, si me sobra, y si se rompió, se rompió. Esos son criterios que se va a determinar en función de la empresa que ustedes estén trabajando. Eso no está ni bien ni mal, son diferentes criterios. Hay lugares donde el empresario pone toda la maquinaria, tiene un costo adicional, la amortización se la amortiza prácticamente a pocas obras, que pueden ser 1, 2 o 3 obras, y el resto, o sea, no le interesa porque a todas las obras le hace más o menos lo mismo. Es un criterio. Ustedes pueden tomar un criterio más realista de decir, bueno, de acuerdo a las horas de uso que tiene cada equipo, voy a ver qué amortización le hago y cuánto le determino para cada obra. Es otro criterio. Eso está en cada uno, en cómo lleve la empresa. O sea que esto es un poco lo que ustedes van a determinar. Por un lado, los gastos fijos, en cuanto a amortización, en cuanto a los intereses, en el caso que lo compren a través de un crédito, y cómo lo tienen que pagar ese crédito, que hoy por hoy, fíjense, estábamos hablando con tasas anuales, esto es no sé si es del año pasado o el anteaño, siempre tomo de los años anteriores una tablita. Bueno, hoy este tipo de cosas a través de créditos, por ahí hay periodos que es bueno realizarlo, es conveniente, otros periodos que no, eso lo tienen que ir analizando. Lo mismo que los seguros, o sea, si por ejemplo una hormigonera no le van a poner un costo de seguro, acá está mal esto porque directamente le pueden poner un seguro y sí, a lo mejor a todo el equipo, pero no a la hormigonera y una soldadora, o sea, dependerá en las condiciones que trabaje y si tiene muchos equipos, sí se justifica el seguro. Acá, como es un trabajo práctico, lo ponemos para todo, para que por lo menos sepamos de cómo se calcula y cómo se va haciendo. Les aclaro esto porque si uno ve un presupuesto y ve que me han puesto costos de seguro, digo, acá me están poniendo cosas que no son.
Pero no, bueno, esto es para el trabajo práctico, para que ustedes se animen, para que ustedes lo hagan, y si alguna vez les toca hacerlo en su actividad profesional, bueno, más o menos sepan de qué estamos hablando. ¿Está claro? Sí, profe, se entiende bien. Sí. Bueno, por otro lado tenemos también los gastos de mantenimiento y de repuesto. En estos casos prácticamente no tiene una incidencia porcentual porque es mínima, pero supongamos que lo que nosotros tenemos una excavadora o tenemos camiones o han visto con las clases pasadas que les dio el ingeniero, todo lo que es una obra vial, bueno, los equipos ahí son importantes. En ese caso, los gastos de funcionamiento, los gastos de mantenimiento, el gasto de personal es muy importante, se paga el personal, funcione o no funcione, esto lo hablábamos en la clase pasada, entonces ahí es otro el criterio. Pero para estas obras de arquitectura, generalmente estos gastos son mínimos y a veces ni siquiera están detallados en el presupuesto. Yo, como sugerencia, si ustedes no tienen certeza de quién va a estar a cargo de llevar la ejecución de la obra, yo les sugiero que lo hagan, que intenten hacerlo y traten de cuantificar al menos mínimamente ese costo en general de los equipos más importantes. Una moladora, por ejemplo, sí, si usted solamente se dedica, tiene una empresita contratista que hace la parte de colocación de cerámico y se dedica únicamente a eso, obviamente que para usted es importante, dependerá qué tipo de moladora, pero no es un costo, casi es una herramienta. ¿Se entiende esto, chicos? La otra cosa que nosotros podemos hacer es alquilar el equipo. O sea, ahí tenemos que hacer un análisis. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un edificio, voy a necesitar utilizar puntales especiales, tipo acros, o sea, equipos que ya y posiblemente tenga cierta cantidad de esos puntales o andamios, pero por la característica de la obra tengo que comprar o alquilar más. A lo mejor no me conviene comprarlo, me conviene alquilarlo. Esto es un análisis que ¿quién lo va a hacer? Generalmente el jefe de obra, junto con el jefe de compra. O sea, es una decisión que se toma en función de las obras. Si es una única obra y después yo voy a seguir con otro tipo de obra, lo más probable es que haga un alquiler. Bueno, esto es lo que van a hacer ustedes en el trabajo práctico. Van a tomar Profe, una especie de decisión. Sí. una consulta. Recuerdo que cuando hicimos nosotros el cómputo en vías, cuando trazamos la ruta, a todos los equipos los habíamos multiplicado por un factor digamos, de uso de la maquinaria para poder después establecer los valores bueno, del precio y del rendimiento. ¿No hace falta acá? No sé si Sí, me es lo que entienden. sí. Ahora, ¿por qué ustedes ya tenían todo hecho? O sea, no entiendo. Si esto no lo habíamos visto en la parte del cómputo, ¿por qué lo tenían? No, le estoy preguntando si hace falta cuando hagamos nosotros esto de los de aportes, hace falta, yo dije que del TP de vía, de la materia de vías, no sé si me Bien, ¿y entienden qué la obra? pregunta. Recordame qué es lo que tienen. Tienen mucho, no se te entiende mucho, pero ¿qué tenés? ¿Mucha excavación, mucho movimiento de suelo? Claro, no, cuando nosotros hicimos el cómputo, en la materia de vías, habíamos multiplicado los equipos por un factor de uso de equipo. No sé, no estaría entendiendo yo si acá lo estaríamos aplicando. Bueno, lo que vos has hecho ahí es directamente un factor, vos lo estás diciendo, factor de uso, un coeficiente de uso. Es determinar la vida en función de la vida útil que tienen esos equipos, que está en una cantidad determinada de horas,
y el costo que tienen esos equipos te da un coeficiente. Pero ese es un análisis, no sé para qué lo hicieron, si lo hicieron para un presupuesto de obra, no sé para qué lo hicieron. Ahora, para esta obra en particular también van a hacer un análisis similar, pero ya más puntual, porque ya estamos, digamos, justamente en la materia donde se hace el análisis específico de cada una de estas características, o sea, de cada uno de estos puntos. Estamos justamente viendo cómo se conforma un presupuesto. Bien, bien. O sea, lo van a tener que volver a hacer y Ok. después lo van a comparar si eso les dio aproximado o no. De todas maneras, todos los que tienen en estas obras de arquitectura movimiento de suelo, lo más probable es que ustedes alquilen el equipo. No creo que compren una excavadora para después seguir haciendo viviendas donde a lo mejor no tienen más un subsuelo. O sea, la mayoría de las obras no las tienen. Ahora, si es frecuente que ustedes hagan un tipo particular de obras donde ya hacen subsuelo y permanentemente están haciendo, y probablemente que compren una excavadora, ¿por qué no? ¿Por qué no la pueden comprar? Entonces, en ese caso harían otro tipo de análisis. Esto es, digamos, nosotros en base a la obra que tenemos, vamos a cuantificar aquellos equipos que realmente se justifiquen. ¿Cuáles van a ser? ¿Por qué los chicos acá todos han puesto hormigoneras, soldadores? Seguramente tenían un techo metálico. Bueno, porque son los más usados. Ellos se han dado cuenta que a lo largo de todo el análisis de costo, estos son los equipos que más han utilizado. Entonces ustedes van a hacer más o menos lo mismo. Pueden tomar ese rendimiento de horas de uso que han sacado del trabajo práctico, sí, lo pueden tomar. Si es que está bien, habría que revisarlo. O sea, tendrían que volver a ese trabajo práctico, ver cómo calcularon esas horas de uso, ese coeficiente, o si les han dado un coeficiente aproximado para que ustedes apliquen, y en función de eso ustedes ahora evaluarlo, si está bien, si quedó 2 puntos por arriba, 2 puntos por abajo. Eso es lo que se hace generalmente cuando uno está ya en la empresa a cargo de elaborar los presupuestos. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, sigamos. ¿Quedó claro entonces? Sí, sí. Perfecto. Sí. Escucho. Me parece, Fíjense profe, en que esta dijo que tabla. sí. Bien, sí, no, eso lo escuché, después escuché como que alguien preguntaba algo más, pero no hay problema. Fíjense, acá tienen una tablita que era yo lo que les decía recién, traten de no hacer esto, donde han puesto las herramientas, alisador plástico, alicate, balde, bandejas, brocha. Esto no van a hacer un análisis con el costo, la vida útil y todo lo demás. Esto directamente, así como está, pero lo vamos a poner en costos indirectos de obra, pues como un rubro adicional, que son herramientas de uso, las que ustedes pueden estimar en función de qué tareas van a realizar con personal propio, porque tampoco voy a comprar brochas si yo no hago la pintura, si la voy a dar a destajo. ¿Se entiende esto? O sea, que empiecen a tener un poco un criterio a la hora de hacer esto. Estas tablitas andan dando vuelta todos los años con Sebastián y ahora con Joaquín seguramente lo vemos y siempre ponen las mismas tablas, o sea, ni siquiera se toman el trabajo de ver qué es lo que tienen. Pero bueno, lo importante es que ustedes sepan que esto en realidad va a costos indirectos de obra, porque no tiene influencia para ponerlo directamente en cada uno de los ítems, porque seguramente la mayoría ustedes la van a llegar a realizar a destajo, que es lo que hablamos la clase pasada. ¿Lo recuerdan?
Sí, profe. ¿Quedó claro costos, chicos? Entonces, volviendo de nuevo, volviendo a la planilla de aportes y de costos, tener la unidad de medida, tener el desarrollo del ítem con el costo de materiales, de mano de obra, de equipo, lo ponemos siempre, aunque no tengamos mano de obra, tengamos solamente equipos y materiales, aunque no tengamos, supongamos, equipos, tenemos materiales y mano de obra, pero aunque no tengamos ni materiales ni equipos, solamente mano de obra. Bueno, nosotros siempre vamos a ir poniendo las 3 columnitas, la unidad de medida, el costo unitario. Eso después lo multiplicamos por la cantidad y nos da el costo total, y así vamos determinando ítem por ítem. Eso es como la primera parte, junto con aportes, que ustedes van a hacer. Luego vienen los costos indirectos de obra. Dentro de los costos indirectos de obra tenemos los gastos generales de obra y los gastos generales de empresa. ¿Cuáles son los gastos generales de obra? Son todos aquellos gastos que se me ocasionan para realizar esa obra, pero que yo no se los puedo adjudicar a un determinado ítem. En la medida que yo estos gastos, yo se los puedo justificar a un ítem determinado, y esto es pregunta parcial, pregunta de examen, no es un costo indirecto, es un costo directo. ¿Se entiende esto? ¿Puede dar un ejemplo, profe? Por ejemplo, si ustedes están haciendo, muchas veces ponen como costos indirectos, ingresos, veredas, terminaciones varias, no son costos, ya podés poner un ítem que diga terminaciones, limpieza, si es vereda, por ejemplo, que lo saben poner así, que están mal puestos, ¿entraría a dónde? ¿En qué ítem entraría? ¿Qué creen ustedes? Ya han hecho el cómputo, así que esto lo pueden contestar todos. ¿En qué ítem entraría veredas, dijo profe? Claro. En hormigón sin armar. ¿Le parece? No, bueno, no, capaz que sí lleva armadura. Soldados. Obviamente en solados, o sea, yo voy a tener solados, seguramente le voy a hacer un contrapiso que será sobre terreno natural, sobre eso puede ser un hormigón armado si yo voy a entrar permanentemente con vehículos, vered, y sobre eso le voy a poner el revestimiento o la terminación, que generalmente está dispuesto por normativa, por la municipalidad, que es el tipo vainilla de 20 por 20 o el que establezcan o que me permitan, la variación que me permitan en ese momento, en esa zona, de acuerdo a lo que esté estipulado por ordenanza. Pero eso ya lo puedo decir dónde va. Entonces, si yo puedo incluirlo en algún ítem determinado, quiere decir que no va a los costos indirectos. Entonces, tengan cuidado de lo que ponen en costos indirectos, porque a veces no corresponde. Corresponde a una tarea, a un ítem determinado, lo que pasa es que se olvidaron, lo meten acá. Y eso hay que tener en cuenta de no cometer esos errores. Bien. Generalmente, como les decía, es todo aquello que yo no le puedo imputar ese costo a un ítem determinado. Entonces, ¿qué sería? Generalmente es el obrador, el cartel, el cerramiento perimetral. Fíjense que ustedes, la mayoría, hicieron, a muchos les dije, a otros no, hicieron un primer ítem que decía tareas preliminares. Y ahí pusieron obrador, cartel, cerramiento perimetral y pusieron todo lo que figura acá en esta línea. Bien, si lo han puesto ahí, no lo vuelvan a poner en costos indirectos. Ahora, si se olvidaron de eso, lo pueden poner o deben ponerlo, mejor dicho, en costos indirectos. Generalmente,
lo que es obrador, cerramiento, cartel, vallado, todas esas tareas previas, que sí son tareas importantes, dependerá de cómo sea el contrato de obra o cómo va a ser la obra o quién está a cargo de la ejecución, y en función de eso yo lo voy a poner como tarea o en costos indirectos. Es más o menos parecido a lo que les decía recién de las herramientas. Entonces ahí hay que tener una visión y un criterio. Lo que sí no vale es repetirlo, porque si ustedes ya lo pusieron como ítem y ahora lo vuelven a poner en costos indirectos, están multiplicando 2 veces un mismo costo. No corresponde. Bien, piensen que nosotros en una obra como la que ustedes están realizando ahora, a la cual le están haciendo el cómputo de presupuesto, es una obra relativamente sencilla de arquitectura. Pero a veces las obras de ingeniería, obras importantes, los costos indirectos son más importantes que los costos directos. ¿Por qué? Porque toda la infraestructura previa que yo tengo para llegar al lugar de emplazamiento, para poder realizar la obra, significa toda una puesta previa en escena para poder realizar una obra en particular. Caso de los diques, que yo creo que ya se los mencioné, pero vuelvo con el mismo ejemplo. Hay todo un armado cuando se hicieron el dique San Roque, el de embalse, la primera, segunda y tercera usina, el de Piedras Mora. Hay que levantar toda una infraestructura previa de caminos, tendido eléctrico, en aquel momento, como las vías de comunicación no eran tan fluidas, no había mucho transporte, no había prácticamente nada, se montaban viviendas, o sea, obradores, aparte de los obradores, donde estaba el jefe de obra, el director técnico, el capataz y demás, se montaba también lugares para que esté el personal, viviendas. A veces como iban con sus familias, además tenían que darles otros espacios como lugares, iglesias, colegios, y quedaban pequeños pueblos alrededor de esa obra que se realizaba. Esa obra, como ya estaba cotizada, como ya se había cobrado en su momento, ¿qué pasaba? Se terminaba la obra y se abandonaba. Y esos vestigios del obrador, que no era un obrador, sino que eran pequeños pueblitos que se armaban alrededor de esa obra, se dejaban, y a veces la misma gente que había ido a trabajar a la obra quedaba, se apropiaba de esas viviendas. De hecho, si alguien conoce Embalse o conoce alrededor del dique San Roque, o conoce o ha visto, ha pasado alguna vez, va a ver algunas casitas muy particulares que tienen que ver con esos obradores, antiguos obradores. Entonces, dependiendo de la magnitud de la obra, estos costos directos pueden ser muy importantes. No siempre los costos indirectos son menores que los costos directos. O sea, esto no es así. Esto va a depender del tipo de obra. Bueno, si es una obra como la que estamos analizando, nosotros tenemos toda la parte de acometido, o sea, por ahí tenemos que hacer una conducción eléctrica, una red de agua que llegue hasta esa parcela o ese predio, bueno, líneas telefónicas, en un momento era importante, puede ser cloacas, puede ser obras de saneamiento o drenaje. Puede ser que yo tenga que hacer toda una pista, supongamos que estamos haciendo un barrio de vivienda, bueno, tiene que haber zonas de ingreso peatonal y zonas para ingreso de camiones, y por supuesto que eso ya requiere pavimentos especiales y tiene que haber lugares de acceso, o sea que yo tengo que tener todo también un sistema de un circuito que puedan entrar los camiones y salir, por lo tanto tiene que tener con el radio de giro correspondiente, o sea que ya son casi pequeñas rutas que tengo que armar dentro de ese obrador. Bueno, lo que les decía recién, vivienda para el personal, comedores, sanitarios,
almacenes, oficinas, depósitos, laboratorios. Puede ser que tengamos que poner básculas para pesar los áridos cada vez que ingresan, fundaciones especiales para alguna máquina en particular, tolvas para el cemento o para los áridos, bueno, en fin, una serie de cosas que pueden ustedes necesitar. Y la ayuda a los gremios, que ya vamos a ver qué es la ayuda a los gremios. Básicamente, en el caso particular de ustedes van a tener toda esta línea, o sea, el obrador, cartel, cerramiento, van a tener todo lo que son las conducciones. A lo mejor no estoy hablando de la cometida, que la cometida la pueden tener en cada una de las instalaciones, es decir, desde la calle, desde la línea municipal, ustedes entran a la vivienda y ahí se hace una cometida. Eso no, porque eso entra dentro de los ítems que ustedes están analizando, pero sí por ahí pueden tener algún tendido eléctrico, pueden tener ese tipo de cosas. Por lo general lo que van a tener es un pequeño depósito, como mínimo, que puede ser la obra misma, como ustedes bien dijeron en una clase anterior, que decían, bueno, levantamos un poco y hacemos dentro de la misma obra, hacemos un obrador. Es lo más lógico, generalmente se hace eso, pero hasta que ustedes llegan a levantar una parte de la obra, por lo menos a lo mejor necesiten aunque sea un contenedor obrador que les permita guardar las primeras bolsas de cemento, la primera hormigonera, un par de palas, un par de picos, lo que necesiten para la obra. Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta. También van a necesitar luz, van a necesitar tener el agua provisoria, luz provisoria de obra. Van a necesitar un pequeño lugar, si la obra lo amerita, un pequeño lugar para que esté el sobreestante que pueda llevar toda la documentación en orden. Esto puede hacerse arriba del auto, como puede ser que esté planteado en algún lugar determinado. Para eso, ustedes deberán imaginarse en esa parcela, con la obra ya con el plano, ver qué espacios tienen y cómo se imaginarían que van a realizar el obrador. En base a lo que ustedes tienen, a lo que van a... y en base a eso, calcular los costos indirectos de obra o gastos generales de obra. ¿Estamos hasta acá? ¿Están ahí, chicos? Sí, profe. Estamos, profe, sí. Sí, sí. Bien. Bien. La ayuda a los gremios, que es algo importante y hay que tenerlo en cuenta, es un ítem que todos tenemos. No importa si la obra es pequeña o es una obra grande, siempre está la ayuda a los gremios. Lo que pasa es que se nota más y a veces la prestación es tan pequeña que prácticamente a la hora de presupuestar se desestima ese valor por lo pequeño que es. La ayuda a los gremios es la prestación que el contratista principal, es decir, aquel que tiene la mayor parte de la ejecución de la obra, le brinda a los contratistas menores. Es decir, supongamos, algunos de ustedes tienen colocación de ascensores. El contratista principal seguramente es el que va a hacer la parte de albañilería, la parte de hormigonado, todo lo que haga falta, pero va a haber algunas pequeñas prestaciones que le va a tener que hacer en su momento al que viene a colocar los ascensores, desde terminaciones, pinturas, revoques, pequeñas instalaciones, ayudas. Eso sería la ayuda a los gremios. Que la ayuda puede ser con materiales, con material y mano de obra, con material, mano de obra y equipo, porque a lo mejor viene el que pinta, que no corresponde al contratista principal, pero el que pinta viene solamente con sus operarios. Entonces ustedes le van a tener que facilitar posiblemente andamios,
le van a tener que facilitar a algún personal propio que vaya haciendo la limpieza, porque todo lo que van, a medida que van pintando los cielos rasos, me va quedando sucio y ellos esa parte no se encargan, entonces yo tengo que tener un personal propio que va a ir limpiando todo lo que van haciendo, van los detalles que van quedando de los pintores. Bueno, eso es una ayuda a los gremios. ¿Cuánto es la ayuda a los gremios? Y depende de cómo es la contratación, también depende de las tareas y depende de la magnitud de la obra. Entonces no es tan fácil y no todo, pero siempre tenemos alguna prestación. O sea, sí o sí, la ayuda a los gremios siempre está. Porque si viene el que va a colocar los muebles de cocina, que seguramente no es el contratista principal, y yo le voy a tener que prestar algo, o algunas herramientas, o algún elemento, o algún personal que lo ayude, o que le ayude a entrar, porque a lo mejor es un solo carpintero y le tiene que ayudar a meter los muebles para poder hacer la presentación y colocación. ¿Se dan cuenta que es la ayuda a los gremios? ¿Les queda claro? ¿Puedes repetirlo, profe? Hace 2 horas que estoy con la ayuda de los gremios. No, no, La ayuda- lo último no lo escuché y lo estoy anotando por eso. Bien, que si se dan cuenta que es la ayuda de los gremios, es lo último que pregunté. Ah, bien, entonces escuché bien, perdón, pensé que había dicho algo más. Bien, sigamos. Bueno, luego están los gastos como costos indirectos, los gastos generales de empresa. Los gastos generales de empresa, yo para determinarlo, acá están los porcentajes, que esto, yo siempre les digo, a mí no me gusta trabajar con porcentajes. ¿Por qué no me gusta trabajar con porcentaje? Algunas veces, cuando no tenemos mucha certeza de cómo va a ser el tipo de contratación, está bueno tomar algún tipo de criterio, algún tipo de porcentaje para verificar, digamos, de alguna forma, chequear que lo que yo estoy realizando más o menos puede ser ese costo o no. Pero en general, los gastos generales de la empresa, lo ideal es que ustedes sepan cómo llegan a eso. Y para saber cuáles son los gastos generales de las empresas, tienen que saber cómo está formada la empresa. Es decir, que tienen que tener la estructura de la empresa. Es decir, que tienen que tener el organigrama de la empresa. Y esto lo van a tener que hacer también en el trabajo práctico. ¿Cómo se imaginan? Y bueno, ¿cómo sería la estructura? Piensen en la obra que ustedes tienen, piensen en este mismo momento y si tienen lápiz y papel, imagínense quién va a estar a cargo, quién va a ser el dueño de la empresa. ¿Va a ser el mismo profesional, el mismo ingeniero que agarró la obra? Puede ser. A su vez, ese ingeniero va a tener alguien que le ayude, que sea otro ingeniero, que sea un arquitecto, puede ser. A su vez, ese ingeniero y ese arquitecto van a tener a alguien que le lleve esa obra en particular, como un jefe de obra, puede ser. Además, ese jefe de obra va a contar con un auxiliar, que es un sobrestante, que es el que lleva la documentación de la obra, el que se fija que entra el material que sale, que toma asistencia a la gente, que va a tener algo de eso. Bueno, lo contamos. Vamos a tener, ¿qué más vamos a tener? ¿Vamos a tener algún tipo de seguro para toda esa gente? ¿Cómo la vamos a pagar? ¿Dónde van a estar? ¿Van a estar en otro lugar? Obviamente, no creo que estén en la obra, porque eso sería costo de obra. Entonces, si están en otro lugar, ¿ese lugar donde están es propio o es alquilado? ¿Cuánto sale el costo de un alquiler? Además de la gente que trabaja ahí en la oficina, digamos, por decirlo de alguna manera, o en la parte donde está la empresa, van a tener a alguien que se ocupe seguramente de salir a buscar obras, porque con una sola obra no van a estar. Entonces, esa persona, ¿quién va a ser? ¿Va a ser el mismo ingeniero? A su vez hay que hacer proyectos, va a ser el arquitecto o el arquitecto que está con el ingeniero, va a haber un dibujante.
Además, va a haber alguien que se encargue de las compras. Hemos hablado tanto del jefe de compra. ¿Va a haber un jefe de compra en esta empresa? ¿Qué más va a haber? ¿Una secretaria va a atender? ¿Se va a usar oficina? ¿Vamos a hacer todo online? ¿Vamos a trabajar en la casa de mi mamá porque no tengo ni para el alquiler, es mi primera obra? No sé. Bueno, ustedes tienen que empezar a pensar cómo va a ser los gastos de esta empresa, cómo los van a conformar y bueno, tener ahí todos los gastos. ¿Y qué gastos van a entrar? Y bueno, todo lo que yo no le puedo... al igual que dijimos que los costos indirectos de obra son todo lo que no los puedo poner en una tarea determinada, los costos, los gastos de empresa son los que no puedo imputar a una obra determinada, porque el director técnico generalmente no es solamente director técnico de esta obra, sino de varias obras. O el ingeniero o el arquitecto que hace proyectos no hace para esta obra, sino que hace para varias obras. Bueno, esos son los gastos generales de la empresa. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a armar un organigrama. Cuando armen ese organigrama, todos los años, y siempre me ponen lo mismo, y siempre lo decimos con Sebastián, ponen lo primero que ponen, bueno, el ingeniero, a veces el arquitecto, la secretaria, siempre, nunca le falta la secretaria, y después ponen el contador y el abogado. No está mal poner el contador y el abogado. Ahora, yo les pregunto, en una empresa chica, para hacer la obra como de las características de obra que están haciendo ustedes, ¿qué les parece? ¿Van a tener un contador los 365 días del año ahí al lado de ustedes haciendo qué? Si eso con una vez al mes que se hace, se presenta, está bien que está todo muy complicado en este momento en la parte impositiva, pero hoy con una consulta, yo hago una consulta una vez al mes, una vez cada 3 meses, entonces es un costo mínimo, no es como tener una persona empleada dentro de la empresa, ¿se entiende? Creo ¿Queda que claro esto? en un organigrama se colocaría con una línea de puntos como que una asesoría. Exactamente, pueden ponerlo para que lo tengan en cuenta, para que no se olviden a la hora de estipular los gastos generales de la empresa, pero no multiplicarlo por la cantidad de meses o de años, en el caso que ya vamos a llegar a eso, porque no se justifica. Lo mismo con el abogado. Si yo tengo un problema con el personal, que siempre ocurren problemas, o con el proveedor, o tengo que hacer alguna demanda, o con el mismo comitente, pero no voy a tener un abogado en la empresa. Generalmente, cuando se tienen abogados, ya son desarrollistas, cuando se tienen contadores, ya son empresas muy grandes que tienen toda una infraestructura propia. Pero en el caso, para esta obra en particular, que es la que estamos analizando, tengan un criterio. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Bien, bueno, sigamos. Otra de las... Bueno, la ayuda de los gremios ya hablamos. ¿Cómo se determina? O sea, hablamos recién de la ayuda de los gremios que están dentro de los costos indirectos de obra. Dijimos que siempre está, es una prestación que generalmente la lleva a cabo el contratista principal, que la prestación puede ser tanto de mano de obra, de materiales, puede ser de equipo, puede ser mixto, o sea, de materiales, mano de obra y equipo. Puede ser de uso de locales, también esto es, puede ser que el mismo parte del obrador que yo tengo lo utilice para dejar las herramientas. En caso, por ejemplo, les di el ejemplo, el que coloca los muebles de cocina. Bueno, viene un día, está trabajando, tiene que dejar la perforadora, los elementos que él tiene, las deja, los elementos eléctricos y no se va a ir, a lo mejor sí, hoy son elementos chicos,
pero digamos, supongamos que tenga que dejar algo y bueno, va a usar seguramente el lugar de guardado que tiene la contratista principal, o sea, el depósito. Bueno, también se le hace una ayuda en todo lo que es el acarreo y retiro de materiales. Por lo general, todo lo que va quedando, todo lo que va, no se hacen cargo de estos subcontratos, sino que lo tiene que hacer la contratista principal. Está establecido y en algunos casos sí, en otros no. Eso depende de cómo se haga el contrato. Tenemos un contrato en obra privada en este caso, pero se puede poner, se puede aclarar, eso dependerá de la empresa también y de la experiencia que tiene la empresa para no quedar en estas cosas. Porque el problema no pasa tanto por la prestación, sino que pasa más que todo, y ya lo vamos a ver cuando veamos la parte de higiene y seguridad, a la hora de ver responsabilidades de la gente que está dentro de la obra cuando hay algún problema, cuando hay un accidente o cuando hay una muerte. Entonces ahí todos disparan. Entonces estos gastos o costos los tenemos que cuantificar muy bien para no cometer estos errores y que después nosotros no sepamos cómo cuantificarlo o quién es el responsable. ¿Está claro esto? O sea, más allá de un costo, también hay cierta responsabilidad que siempre tiene que estar de alguna manera especificada. Es lo mejor, es una recomendación. No siempre se hace. O sea, todo lo que ustedes vean que no se hace, no porque no se haga está bien, sino porque, bueno, se trabaja así porque muchas veces todo esto uno lo ve como gasto y realmente es un gasto. Y en épocas de vaca flaca, como son las que tenemos ahora, cotizar en la parte privada y llegar a un buen precio no siempre es posible. Entonces, si yo inflo mi presupuesto y sin embargo por acá no se pasa, generalmente pasa por los costos directos que están mal cuantificados, en tiempos, en horas, en contrataciones a destajo que después no sirven, en volver a hacer tareas porque después las tareas fueron mal hechas y hay que empezar de nuevo y hacerlas nuevamente porque quedaron mal. Entonces, hay un criterio erróneo de que estas cosas son gastos. Sí, son gastos, pero comparado con los otros no son nada. Entonces, por ahí pongan todo, analicen, sean criteriosos, tengan, o sea, no hagan las cosas para ayer, como siempre te piden en la obra privada, sino que tómense en el tiempo del análisis. El tiempo del análisis no es mucho, es al menos de lo que ustedes se imaginan. Tal vez acá en el trabajo práctico parece un montón, pero una vez que ustedes ya más o menos lo tienen armado, y esto es cuestión de revisarlo, ¿qué me puede llevar? 2 días, 3 días, vale la pena. Si después al final me evito un montón de dolores de cabeza. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, A profe. ver, los escucho. Hablen un poco ustedes, mientras yo busco agua. Gastos generales de empresa, además del personal que tenemos dentro de la empresa, que es importante saberlo, esto que les decía, quiénes van a estar, qué van a hacer, ver también otro tipo de gastos, como son gastos para que funcione la empresa, servicios, o sea, puede que yo tenga gastos de telefonía, gastos de todo lo que es movilidad para el ingeniero, el arquitecto, el encargado de compra, que no es la misma movilidad que puede estar en obra. Entonces ahí también tienen que ser criteriosos. ¿Va a ser la misma, sí o no? Puede que sí, puede que no. Si es una obra chica es muy probable que sea la misma. Si es una obra grande, cada obra tendrá su propia movilidad.
También la telefonía, o sea, teléfonos celulares, por supuesto, pero tener un teléfono de referencia no va a ser el mismo teléfono que el privado, puede que sea el mismo teléfono que el privado. Bueno, depende de qué tipo de empresa estamos hablando. Entonces, queda más o menos claro cómo se determinan los costos indirectos de obra y los costos indirectos de empresa, chicos, para todos. Si no, empiezo a preguntar uno por uno, a ver si le quedó claro. Y profe, seguro cuando vayamos haciendo van a salir las dudas Eso me y dicen le, todas las y le van a clases. llegar los WhatsApp. Profe, Pero igual- disculpe, Sí. ¿podría subir como unas consignas como había hecho para el TP1? Porque quizás es más ordenado y vamos viendo qué es exactamente lo que tenemos El que ir trabajo haciendo. práctico, la metodología, sí, ya se los voy a Claro. subir. Sí, Perfecto. sí, sí. O Gracias. sea, todo lo que están viendo acá es todo lo que van a tener que hacer. Es otro tanto más que lo que hicieron hasta ahora de cómputo. Es 10 veces más planillas hay. O sea, es para que lo tomen con calma todo esto. Pero vale la pena. Una vez que se hace es muy simple, no es laborioso todo lo que hacemos, pero no es difícil, es una cosa muy fácil. Algo que no les dije es que cuando nosotros determinamos los costos directos, indirectos, perdón, de obra, lo hacemos de acuerdo a lo que va a durar la obra, o sea, va acompañado de esos costos por la cantidad de meses que yo supuse allá al principio en la memoria descriptiva, porque todavía no hemos llegado a la planificación, por eso la planificación hay que hacerla antes, no después, pero en este caso estaré hablando en chino, entonces para que ustedes entiendan todo esto tenemos que hacerlo al revés. Entonces, si nosotros decimos que esta obra va a durar 12 meses, los costos indirectos de obra, atiendan bien, los costos indirectos de obra se multiplican por los 9, 10, 12 meses. Ahora, los costos indirectos de empresas no pueden ser por un año ni por 8 meses, porque usted no va a montar una empresa por 8 meses, se termina la obra, se terminó la empresa. No, se supone que esta obra tiene que tener un sustento de más de una obra para poder mantenerse en el tiempo. Entonces, como mínimo, los gastos, si usted alquila un local, si usted sale a la calle para traer una arquitecta que me va a hacer los proyectos, compra una camioneta para movilizarse, eso lo tiene que cuantificar en un periodo de tiempo. Como mínimo estamos hablando 24 meses. Entonces, los costos indirectos de obra serán por el tiempo que dura la obra, de acuerdo a lo que yo estime, y los costos indirectos de empresa serán como mínimo de 2 años, como mínimo les digo. ¿Qué pasa? Cuando ustedes hacen eso, resulta que les da el costo indirecto mucho más grande que los costos directos. Entonces empiezan a poner y a tratar de sacar. Lo que pasa es que los costos indirectos de empresa no se los podemos adjudicar al 100% a esta obra, porque pobre obra, no va a dar para tanto. Si a eso yo después le sumo el beneficio y todo lo demás, no me va a dar esa obra para mantener toda esta estructura. Entonces, yo tengo que ver, de acuerdo a ese organigrama que les decía recién que ustedes tienen que armar, tengo que ver cuántas obras, qué capacidad de obra puede llegar a tener y cuántas obras vamos a tener. Por lo general va a ser más de una. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. La incidencia, otro valor para determinar es la incidencia de esa ayuda a los gremios. ¿Cómo lo cuantifico? ¿Cómo lo determino? Bueno, por un lado está el valor total de la albañilería, que es el 100%, de los cuales nosotros sabemos que generalmente el 60% corresponde a materiales y un 40% corresponde a la mano de obra. Del 40% de la mano de obra, a su vez, generalmente se discrimina con un 70% de trabajos presupuestados que son certificables, que los podemos
medir, certificar. Y el 30% de ayuda a los gremios, que no siempre se certifica directamente. Esto que contábamos recién, que dábamos ejemplo. Bueno, o sea, la prestación que yo le hago al carpintero, ¿cómo la mido? No la puedo medir, no la puedo certificar, o sea, no se puede medir. Puede ser mucha, puede ser poca, no lo sé, es difícil. Entonces, para eso se hace este porcentaje, el 40%, que corresponde a la mano de obra multiplicado por 30 me da el 12%. Lo que equivale es sobre el valor de la albañilería y se toma generalmente sobre el contratista principal. Si el contratista principal hace hormigón, albañilería y demás rubro, de ahí se saca. Si solamente el contratista principal hace la parte de albañilería, se saca el 12% en el índice de albañilería. Y así se va conformando lo que es la incidencia de la ayuda a los gremios. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? Ya lo van a tener que calcular. Sí. Sí, sí se entiende, por ahora. Por ahora. Todo por ahora. Bien. Cuando lo empecemos a calcular, seguramente vamos a tener preguntas. Sí, En las vacaciones, eso. profe, le van a llegar los WhatsApp, no te preocupes. No sean así. Yo también necesito descansar. No. Sí. Bueno, sí, si tienen dudas, no hay problema. Vean acá esta tabla. Fíjense en acá. Yo creo que no estoy en modo presentación, ahora me doy cuenta. Vean esta tabla. Esta tabla, ustedes acá tienen la ayuda de los gremios, las distintas tareas que se pueden realizar y generalmente qué tipo de ayuda se les presta. Esto les sirve a ustedes, por ejemplo, esta tabla les va a servir, la pueden confeccionar así. Esta ha sido sacada de Vázquez Cabanilla. Pero ustedes, no sé, creo el Chandía creo que no tiene, o si tiene, no recuerdo en este momento, pero es muy simple. Generalmente, fíjense en lo antiguas que son estas tablas, que habla de singuería, habla de muchas cosas que ustedes ya ni siquiera se utiliza, o frentista, por ejemplo, son términos obsoletos en la jerga actual. Pero les puede dar un marco de referencia en función de las actividades que ustedes tienen. ¿Qué actividades ustedes como contratista principal pueden aportar o van a tener que aportar al contratista secundario? ¿Cómo ayuda a los gremios? Y de eso, bueno, se va calculando. Es importante tenerlo en cuenta, vuelvo a repetir, no solamente por la incidencia del porcentaje, porque es mínimo, sino más que todo por el tema de la responsabilidad. Porque si a ustedes les pasa algo con un subcontratista y usted es el contratista principal, y es muy probable que usted se va a tener que hacer responsable. En este país, el reino del revés, entonces por ahí hay siempre, para eso son buenos los abogados y ahí sí hay que tenerlo al lado, pero en ese momento a lo mejor esto se puede cambiar y siempre estas cosas se pueden. Ustedes habrán escuchado o habrán oído de obras, bueno, todos los días pasan estas cosas, pero no está de más tenerlo en cuenta, tenerlo claro, tenerlo a la hora del contrato. Se puede poner una pequeña línea que hable de esto, hasta dónde llega el límite de la responsabilidad, y ahí sí hacerse asesorar en el caso que estén ustedes en la ejecución de obras, sobre todo, porque si yo hago proyectos difícilmente me pase algo, más que calcule mal. Si soy ingeniero estructuralista y calculo mal la estructura y se cae, y bueno, sí, ahí sí, pero digamos, ¿qué responsabilidad? No tengo mucha responsabilidad, en cambio el que está en obras sí, entonces es bueno asesorarse en todo. Bien. El costo financiero. Bueno, el costo financiero va a ir siempre y cuando yo vaya a tomar un crédito previamente a la ejecución de la obra. Generalmente ocurre esto y es muy probable. En la obra pública
seguramente que lo sea. Ya vimos un poquito de obra pública, es muy probable porque yo hasta el primer certificado, que puede ser a los 30 días, a los 60 días, a veces a los 90 días, que cobre el primer certificado, es un periodo de tiempo que yo a la gente no la puedo hacer esperar, los materiales los tengo que tener, las compras las tengo que realizar, los equipos tienen que estar en condiciones, entonces por ahí yo puedo necesitar, y aun cuando yo tengo plata mía en el bolsillo, por decirlo de alguna manera grotesca, yo puedo hacer esta estimación de costos financieros, o sea, lo que yo estoy financiando desde mi parte para lograr hasta que llegue el primer certificado de obra. Entonces, eso lo van a determinar, hay una forma, ahí lo tienen, no me voy a detener en esto, cómo se saca en función de la tasa efectiva anual, expresada en un porcentaje, que es lo que me cobra el banco o la financiera, donde yo puedo ir a acudir a pedir dinero para empezar a realizar esta obra. En este momento sería inviable, porque las tasas tienen un valor ni menos si vamos a una financiera. Pero bueno, dependerá qué obra es. En la obra pública esto es un criterio que siempre se toma. En la obra privada últimamente también, porque si uno está trabajando a lo mejor para un particular, es muy probable que el particular se haga cargo digamos, la compra de los materiales y le certifique usted o le dé un dinero previo, por anticipado, que le permite a usted tener cierto pulmón para pagarle a los operarios el primer periodo. Pero cuando son obra en la obra pública, y no hace falta que sea por licitación, estamos hablando de obra pública como les decíamos la clase pasada, o sea, por compulsa de precios y demás, usted tiene que tener un pulmón porque ellos les dan, usted gana la obra, usted se queda a cargo de la obra, pero después pasan meses hasta que cobre el primer certificado o la obra en su conjunto. Entonces ahí está bueno tener este costo financiero y determinarlo, pero con un criterio válido, o sea, no podemos poner lo que los cobran las financieras, que son generalmente empresas que cobran valores altísimos, ni tampoco las bancarias que siempre están por debajo de la realidad. Es muy difícil. Llevarlo a otra moneda, que es lo que todo el mundo hace, es muy común, todo el mundo lo lleva a dólares, no es lo mejor, porque por más que usted lo escriba y lo ponga y lo deje sentado por escrito, a la hora de si tenemos algún problema y queremos terminar antes o sucedió algo que no los pagaron, no siempre en nuestro país ese tipo de contrato con una moneda que no es la oficial se toma como válido. Entonces, por ahí ponerlo y dar un marco de referencia. Para eso también están los índices, que ustedes habrán escuchado más de una vez. Sí. Sí, también Sí, lo que ¿quién habla? mencionaba recién, ¿no? En el ámbito de la obra pública es muy frecuente también el tener la redeterminación de precios, ¿no? La actualización de los precios en el tiempo y para arrancar la obra el anticipo financiero, ¿no? Que por ahí esa Claro, es la ayuda, exactamente. digamos, como para poder dar el inicio y la Exacto, pero no movilización de la obra. Pero siempre, no siempre, digamos, siempre. hay un periodo en el inicio, ¿no? Donde por ahí queda desbalanceada la ecuación en la empresa, entonces es necesario siempre tener una espalda financiera, digamos, como para poder Sí, que a los veces las primeros meses empresas arrancar, digamos. están exactamente, a veces las empresas están en una condición tan necesitada, por decirlo de alguna manera, de realizar esa obra o no perder la ejecución de esa obra que, bueno, inician y ponen plata de su bolsillo, que tienen algún pulmoncito ahí como para arrancar y tener. Les decía que si no quieren tomar los costos financieros bancarios para poner un valor en ese presupuesto, que como acá bien dice el compañero,
ellos ya tienen un valor. La gente que está en la calle más o menos dice, bueno, ponele un 30, un 20, más a la obra, un 50, dependerá qué tipo de obra. Si sabes que está solo, le podés poner más, y bueno, todo el mundo hace eso. Pero digamos, si nosotros tenemos que conformar un presupuesto y no sabemos bien cómo va a ser el contrato y cómo se va a dar y quién lo va a hacer y demás, estamos en la oficina y no tenemos idea qué va a pasar en la calle, lo ideal es trabajar con índice. A esto venía, que es un poco lo que dice acá el compañero. ¿Cuáles son los índices? Bueno, a un valor cemento, valor hierro, valor, no van a buscar mano de obra, no van a buscar, ¿qué son los famosos índices o las tablas? Que si ustedes han visto esas revistitas que les di ahí por principio de año, y en todas las otras revistas sale, les sale al final unos costos de índice de la construcción, y está basado en eso. Entonces eso también los puede ayudar para tomar algún valor determinado en cuanto al costo financiero. ¿Quedó más o menos claro, chicos, esto? Sí, profe. Perfecto. Ahí los chicos que están en la parte de construcción, más o menos coinciden o no conmigo, con lo que acabamos de decir. A ver qué les parece. Hernán creo que estaba en eso. Sí, profe, yo coincido. Bien. El resto, Y básicamente todas las cosas que fue mencionando, digamos, chicos, en la calle participen un uno poco. la ve, digamos, en el trabajo, en el día a día, están siempre, digamos. Están presentes, pero no sabemos de dónde vienen. Bueno, esto, o sea, la idea de todo esto, como ustedes como profesionales, la idea es que ustedes tengan este criterio. Más allá que en la calle se haga otra cosa, pero tengan este criterio. ¿Por qué? Porque no podemos trabajar si no, no somos más que un simple contratista. O sea, tratar de trabajar como ingenieros, trabajar en forma prolija. Esto lo hablamos siempre, lo hablamos con la documentación técnica, lo hablamos con los planos, lo hablamos con todas las cosas. Bueno, la base es ser prolijo, o sea, saber dónde yo estoy ajustando. Incluso me sirve a mí como defensa, lo que les decía yo recién de la ayuda de los gremios. Vos llevas un presupuesto y lo llevas así, ¿y qué te dice? No, pero me estás poniendo cosas que no sirven, pero si esto, ¿qué es la ayuda de los gremios? Si y no se dan cuenta que son gastos que al final los va a tener, o al final va a tener problemas dentro de la obra, que va a perder días porque se van a robar cosas, porque nadie se va a hacer cargo, porque es tierra de nadie, entra cualquiera, sale cualquiera. Entonces, por ahí dejar estas cosas bien claras y hacérselo ver al que está allá arriba, que generalmente no pone un pie en la obra, y decir, no, mira, acá no te estoy haciendo perder plata, sino que es un costo que realmente lo vas a tener y es importante que lo tengas en cuenta. Y bueno, les da fundamento a ustedes. Chicos, vamos a tomar asistencia porque veo que se están yendo. Entonces, a eso es lo que vamos con todo esto que estamos hablando. Bueno, otra cosa que este sería un capítulo aparte dentro de lo que es presupuesto de obra, todos los impuestos. Bueno, nosotros acá no vamos a entrar porque yo ya me perdí de todos los impuestos que hay. Cada día son más. La verdad que es un sector que está muy castigado a la hora de trabajar. Acá los chicos que trabajan me lo podrán confirmar. Realmente hoy por hoy lo que antes era una consulta una vez al mes, hoy ya tenés que vivir con el contador por teléfono, hablándolo para ver cómo pagas menos, o sea, cómo pagas menos. Y no es porque uno no quiera pagar o la gente que se dedica a la construcción no quiera pagar, sino porque son tan abusivos los impuestos y son tan desmedidos en algunos casos que, bueno, es complicado. Entonces yo les pido que la parte impositiva, salvo el IVA, que es el impuesto al valor agregado, que nosotros lo vamos a tener en cuenta al final en todo lo que vamos a calcular para sacar el IVA para todo, que es un impuesto que hay que tenerlo en cuenta.
Entonces fíjense en cuando hagan la parte de costos, si ese material ya tiene IVA para no multiplicarlo 2 veces, sino después vemos cifras que no lo cierran por ningún lado y es porque han multiplicado 2 veces el IVA. Y otro es, si trabajamos para el gobierno de la provincia de Córdoba, ingresos brutos. Entonces ahí ya tenemos la alícuota de 2,5. Son los dos únicos impuestos que vemos acá, porque les vuelvo a repetir, sería un capítulo aparte hablar de la parte impositiva, y no es la idea de esta cátedra. De todas maneras, cuando ustedes vayan a hacer esto, seguramente ya hay 5 impuestos diferentes y van a tener que hablar sí o sí con el contador. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Incluso no sé qué impuesto será, pero, por ejemplo, he escuchado que hacen las medidas máximas de un monoambiente, por ejemplo, para no entrar en un dormitorio y ese tema, todo es por impuestos, supongo que es. En Por las ejemplo, desarrollistas, sí, sí, por vine ejemplo, a en hablar, un por edificio ejemplo, de las departamento. retenciones que te hacen si trabajas para el gobierno, las retenciones que te hacen previas, el mismo gobierno, que además de todo esto que vos ya lo has calculado, te hacen retenciones a los cheques. Entonces, ni hablar, te pagan con cheque, encima te hacen retenciones, o sea que, bah, pero eso, como les digo, yo tampoco ya en todo esto me perdí también. Entonces hay que consulte con su contador amigo. Bien, acá vamos a tener la parte impositiva, vamos a ver, ninguno de ustedes está haciendo en este momento una obra para la provincia de Córdoba, en el trabajo práctico me refiero, entonces lo único que vamos a tener en este momento es IVA y sí ingresos brutos en el caso de que esa obra nosotros la querramos comercializar, porque después hay otro impuesto a la venta y demás, entonces bueno, por lo menos estos dos son los que vamos a considerar. Y ahora viene la parte linda, la parte que los debería gustar a nosotros porque es el beneficio. ¿Qué es el beneficio? En primer lugar, bueno, se define como el provecho, la conveniencia, el fruto que uno le saca a una cosa. Hasta ahora todo lo que hemos hablado, fíjense que hemos hablado de costos directos o costos indirectos, pero no hemos hablado de una ganancia. Y para que el beneficio sea cierto, tiene que haber una ganancia, tiene que haber, o sea, tiene que ser cierto, verdadero. Y este beneficio está ligado básicamente a los imprevistos, pero los imprevistos no dependen de las situaciones que se pueden ocurrir en obra, como lo que hemos mencionado anteriormente, sino que tiene más bien que ver este tipo de imprevisto con el tipo de contratación. Y de acuerdo al tipo de contratación también va a ser el porcentaje de ese beneficio. Paso a explicarlo. Generalmente, si ustedes tienen los que están en obra o los que han trabajado en alguna empresa o los que han escuchado alguna vez, generalmente se habla siempre de un beneficio alrededor del 12%, que no es real, porque en épocas de vacas gordas el beneficio ha sido hasta el 30 y más también por ciento de ganancia. Y en épocas de vacas flacas, o sea, ustedes por suerte no lo han vivido, pero yo sí lo he vivido en los años después de Alfonsín y los primeros años de Menem. Por la hiperinflación, las empresas lo que hacían era trabajar a costo. Entonces con el beneficio era cero. Pero ¿para qué hacían eso? O sea, licitaban al costo, o sea, por debajo para lograr ganar la licitación. En ese momento había muchas empresas tipo PYME, unifamiliares, ¿no? Estas grandes desarrollistas que no se saben cuáles son los accionistas, sino que estaban muchas empresas pequeñas, unifamiliares, como les decía, que trabajaban en la obra pública y en la obra privada. En la época de la hiperinflación, para no quedar, o sea, para no perder la gente que generalmente ya está capacitada, que uno ya la conoce, que le conoce el rendimiento, todo lo que venimos hablando hace un rato, ¿qué hacían?
iban a costo cero. Entonces, el beneficio en realidad, ese 12%, hablando del 12%, nace de otra situación que nada que ver con lo que pasa hoy en el país y en el mundo. El 12% nace como situación de posguerra. Había que reconstruir Alemania completamente y todos los países aledaños, que fueron los que participaron en la Segunda Guerra Mundial, y no había un centavo. Entonces, ¿qué hicieron los bancos? El límite, o sea, el máximo que le podían ofrecer y el mínimo que podían aceptar las empresas constructoras estaba alrededor de un 12%. De ahí, históricamente, miren lo que estoy hablando, en 1945, históricamente se trajo el 12%, que no es real. Entonces, si usted hace un presupuesto y pone el 12%, está poniendo una cosa que no tiene nada que ver con la realidad. El beneficio tiene que ser cierto, es lo único que yo tengo que tener la certeza que voy a tener un beneficio, si no, no me voy a gastar todo esto, porque lo otro es costo, es mantener una estructura, comprar las cosas de la obra, mantener el personal, pero nada más que eso, no tengo un beneficio. Y el beneficio está ligado al tipo de imprevisto, y el imprevisto está ligado al tipo de contrato. Entonces, dependiendo de los tipos de contrato, van a depender los imprevistos. Mientras más riguroso sea el tipo de contratación, menor imprevisto. Por ejemplo, en el caso que estamos haciendo nosotros, es un contrato por unidad de medida. Lo que se paga en definitiva es la cantidad ejecutada. Entonces, hay una menor determinación, no es algo al azar, que algo que va a salir, porque yo estoy haciendo un presupuesto bien detallado, por eso se llama por unidad de medida. Ahí los imprevistos van entre el 1 y el 3%. Quiere decir que yo, para no quedarme corto, como mínimo tengo que cobrar un 8%, cosa de ganarle un 5% a esta obra. ¿Se entiende esto? Chicos, por ahí voy rápido, no sé si ustedes están ahí, me escuchan. Profe, se entiende, profe. disculpe, ahí cuando nombro que años después, o en la época de Menem, licitaban a costo cero, o sea que no tenían ganancias. ¿Para qué lo hacían? ¿Para ganar la licitación y Para después mantener tener la otro? gente, para mantener la gente. La estructura de la empresa Supongamos vendría a la ser, ¿no? estructura de la empresa, vos tenés que el dibujante es bueno, el jefe de obra es bueno, o sea, ya lo conoces, cumplidor, no te falla, las cuadrillas son buenas, son gente cumplidora, trabaja bien, no hace falta tanto control. Bueno, así todos los que están en la empresa. Entonces, como para que esa gente no se te vaya, de hecho después se fundieron todas esas empresas, para que esa gente no se te vaya, licitaban a costo cero, o sea, beneficio cero, al costo de obra, y pagar los gastos, o sea, que llegara, vos cobrabas un certificado, pagabas todo y te quedabas sin una moneda, que esa no es la idea es que vos te quedes con una rentabilidad de esa empresa. Cayeron todas esas en los años 90, cayó la construcción. A partir del 2003, 2004, empieza después del 2001, la hiperinflación y todo lo que pasó con los bancos, que ustedes ya conocen o han escuchado de sus padres, de sus abuelos. Viene otra etapa donde la gente ya no quería dejar la plata en el banco, quería construir porque ya se la habían sacado del banco y no se la habían dado, entonces empezaron a construir. También hubo un crecimiento en toda la parte agrícola, ganadera, entonces se empezó a comercializar muy bien algunos granos como la soja, el maíz y demás, entonces se empezó a trabajar el campo y bueno, la gente tenía sus monedas y no las quería llevar al banco. Entonces surgieron, pero no surgieron las antiguas que ya se habían fundido, incluso algunos se habían muerto, pymes constructoras, sino que surgieron estas desarrollistas. Todo lo que conocemos,
no voy a nombrar, pero bueno, todas esas desarrollistas que hacen edificios, departamentos y demás, surgió. Y algún que otro privado, que también no podía competir mucho en costos, o sea, en este momento se está dando vuelta por la situación económica, medio que se está dando vuelta para el otro lado. Estamos volviendo a ver pequeños contratistas con algún profesional a cargo que le es más redituable que las grandes estructuras que estaban desarrollando a precios altísimos, o sea, con un costo menor y bueno, o sea, nuestro país, desde que yo tengo uso de razón y podría decir de más de 50 años, no tengo 50, tengo más, pero podría decir yo que siempre ha sido así, épocas, o sea, picos, picos de mucho trabajo que no te alcanza para hacer todo, todo lo que te sale, todo tipo de obra para hacer de todo y no te alcanza el tiempo ni la capacidad que vos tenés para hacer todo lo que te sale, y época que está, bueno, antiguamente se tenía el teléfono fijo esperando que te suene el teléfono en el día, porque no te llamaba ni tu madre para saludarte. No, nada, no salía obra, no salía nada. Entonces, bueno, eso es lo que tiene la construcción, es muy inestable a través del tiempo. Entonces, bueno, eh, por suerte, nosotros ya tenemos una calidad en cuanto, o sea, todo, el argentino promedio tiene, y más si tiene una capacitación para, bueno, salir de estos picos y bajos económicos que han influido tanto, y sobre todo lo más afectado siempre es la construcción. O sea, el cachetazo primero se lo lleva a la construcción y el primero que sale es la construcción. O sea, esto ha sido histórico y va a seguir siendo, calculo yo. Bien, me fui un poquito de la rama. Bueno, este presupuesto por unidad de medida es el que los da una cierta certeza en cuanto a la determinación de los gastos que vamos a tener, porque hay una mejor determinación de cada uno, y este tipo de contratos normalmente los imprevistos, les decía, están en el orden entre el 1 y el 3%. Mientras que si es por ajuste alzado, ¿se acuerda que habíamos visto la clase pasada? El orden de los imprevistos es mucho mayor, ya se incrementa porque no hay una determinación muy precisa, no han hecho ese desglose de cada una de las tareas. Y bueno, y entre tantas cosas se pueden pasar, entonces los imprevistos pueden ser más altos, pueden andar en el orden entre el 3 y el 5%, mientras que es por costes y costas, es mucho más, o sea, directamente ahí no tenemos indeterminación porque la obra se va haciendo, se va pagando a medida que se va ejecutando, se va comprando los materiales y se va pagando, se va haciendo la mano de obra y se va pagando, por lo tanto ahí el porcentaje es cero. Entonces, dicho esto, que es importante, la ganancia siempre tiene que ser cuantificable y el beneficio tiene que ser cierto. Por lo tanto, lo ideal en épocas de vaca flaca es no bajar por debajo de un 8%, porque generalmente si tenemos un presupuesto por ajuste alzado, lo que nos queda es un 3% de ganancia, de beneficio. Entonces, bueno, eso es lo que tienen que ver. ¿En qué orden va a estar? Bueno, depende también de la oferta y la demanda, lo que acabo de hablar, todo lo que dije. Entonces, hay periodos donde se puede estar hablando de un 15, de un 20, eso dependerá de si son los únicos en el sector que hacen eso, si hay más gente que compite con ustedes, depende de muchas cosas. Lo que nosotros tenemos que saber que el beneficio más los imprevistos tiene que ser siempre mayor que los imprevistos. Eso es, bueno, una cuestión básica. Esto, bueno, y lo que les decía acá. ¿Quedó claro más o menos cómo se determina el beneficio?
Sí, profe. Bueno, ya terminamos. Antes que se vayan, Seba, tomarles... ¿estás ahí, Sebastián? Sí, Adri, estoy acá. No, sí, estoy Bien. acá. Bueno, ¿querés tomarles? Ah, Barroso, bien. Está bien. Fíjense acá tienen una planilla, vamos a ver, ¿quedó claro entonces el tema de beneficio? ¿Alguna pregunta que quieran hacer con respecto a beneficio? Por el No, momento profe. no. Bueno, quedan pocos minutitos. Esto es importante porque esto es lo que van a tener que hacer. Entonces, las tablas para mí es fundamental que ustedes lo hagan como corresponda. En primer lugar, bueno, habíamos visto la clase pasada que íbamos a hacer una planilla con cada una de las tareas, o sea, el número de capítulo, el número del ítem, de subítem, que tenía que estar la superficie, la unidad de medida, siempre aparecer la cantidad de materiales. En este caso en particular, tiene el desglose en vertical de material, mano de obra y maquinaria, y luego en el eje de las Y lo que han hecho es tomar un criterio para el tipo de contrato de esa mano de obra. Es una forma, hemos visto otro tipo de planillas, ustedes van a elegir la que les quede más cómodo. No significa que estas planillas estén absolutamente bien, siempre digo lo mismo, son de trabajos anteriores que han hecho ustedes mismos. Entonces por ahí tienen errores y recién cuando las veo acá puestas me doy cuenta. Pero a los fines de que ustedes sepan cómo lo tienen que encarar el trabajo, sirve como ejemplo. Veamos otra. Otra, por ejemplo, esta es la de costos indirectos de obra. Bueno, acá tienen el plazo de obra, como les decía, que son 9 meses, en este caso, esta obra que ellos ejecutaron o estaban por ejecutar, bueno, pusieron el personal, pusieron el ART como seguro, como un gasto mensual, que está bien, pusieron servicio, en este caso pusieron de agua y luz, pusieron la amortización de las herramientas y los elementos de seguridad, está bien, la ayuda a los gremios, bueno, han ido conformando, lo han hecho por 9 meses, como le decía, van siempre las unidades de medida, los costos unitarios siempre, esto multiplicado por los 9 meses me va dando el costo parcial que yo tengo de cada cosa y también visualizo, o sea, digo, bueno, pero ¿cómo puede ser que yo esté pagando más de ayuda a los gremios, supongamos, que de personas? Entonces algo está mal. Bueno, la fuente, fíjense que en este caso este grupo utilizó poner siempre la fuente y no es un detalle menor. Si ustedes se fijan una revista con otra, van a ver costos que no son reales. Entonces, por ahí dice, pero ¿de dónde sacaste esto? Y bueno, yo lo saqué de acá, de la UOCRA. Bueno, sí, está bien, o está desactualizado. Entonces uno ya también los va acompañando en cuanto a lo que ustedes van poniendo. Y va, o sea, porque por ahí ver los números en frío no saben ni siquiera de dónde se saca. Recién veíamos que todo lo que era mano de obra lo sacábamos de la UOCRA y eso lo afectábamos por un coeficiente 1.8, 1.9. Luego está UECARA, que determina que el sindicato de todo lo que hace, por decirlo de una manera, es una unión de empleados de la construcción de Argentina, de la Cámara de Construcción de la Argentina, donde ahí me da los valores mensuales. Si ustedes no tienen, lo buscan acá, actualizado por supuesto, de un capataz de obra, los administrativos, para los técnicos, para la gente, por ejemplo, podemos tener de personal de sistemas informáticos, hoy por hoy, si es una obra compleja, es muy importante porque todo es vía online, entonces no podemos perder tiempo. Personales de seguridad o de maestranza, bueno, tienen todo, lo pueden sacar de acá, que son para conformar los costos indirectos de obra y de empresa, para que después no me pregunten de dónde lo sacamos.
Y bueno, acá tienen una planilla de los, recién veíamos de obra, costos indirectos de obra, ahora vemos costos indirectos de empresa. Fíjense que acá la duración de la empresa ya no es los 9 meses que dura la obra, sino lo que les decía anteriormente, ya esto corresponde a 24 meses, o sea, como mínimo 2 años, lo que dura un contrato de alquiler. Ahora los contratos de alquiler tampoco duran 2 años, duran 3. Bueno, tomen algún criterio que sea lógico, entonces vean. En este caso han tenido ingeniero, secretaria, arquitecto, secretaria, dibujante, contador, lo que les digo, bueno, acá lo hacen un valor por 6 meses, o sea, cada 6 meses le pagan 35.000 pesos, está bien, está mal, no lo sé, ustedes vean eso, después han puesto los servicios, la parte de movilidad propia de la empresa, que no tiene que ver con la obra, los gastos administrativos de alquiler, seguros, impuestos, insumos, papelería. Bueno, se ve que es un trabajo práctico, sí anterior, pero siempre hay parte de papelería, documentación que a lo mejor tenemos que dejar en formato papel. Bien, luego tenemos esta planilla que es resumen de todos los costos y todos los costos directos y costos indirectos. Más le vamos sumando el beneficio, los gastos financieros, los gastos impositivos, para llegar a ese famoso presupuesto y determinar el factor de sobrecosto K. Bien, esta planilla, o sea, acá, esta no es una planilla que solamente sirve para determinar el factor de sobrecosto. ¿Qué es el factor de sobrecosto? Es un valor que surge de la división de los costos totales de obra, esto que es 19.256.161 pesos, dividido por los costos directos de obra, que son 11.923.611. Eso me da un valor, que en este caso les ha dado 1,61, siempre es un valor mayor a 1, porque siempre el precio de la obra, que siempre es un valor grande comparado con el costo directo, o sea, siempre es mayor. Entonces, siempre va a ser por encima del 1, 1,2, 1,5, 1,3, 1,6, 1,8, 1,9, 2, 3, dependerá del tipo de obra, lo que hablamos anteriormente. Pero ojo, este también es un indicador. Por acá va a pasar uno ya viendo este número y la obra que ustedes tienen, se da cuenta si está bien o está mal hecho el presupuesto. Bien, luego vamos a sacar la superficie edificada, que ya la sacamos anteriormente. Vamos a sacar el precio por metro cuadrado de superficie edificada. O sea, si yo a este valor lo divido por 409,43, que son los metros cuadrados que yo tengo, me da un costo, un precio por metro cuadrado. Mi precio de empresa por metro cuadrado es de 47.031 pesos. ¿Cómo estoy en el mercado? ¿Cómo me posiciono? Y bueno, según la revista de arquitectura y construcción del año pasado, estoy por encima. Según el Colegio de Arquitectos de Córdoba, estoy por abajo. O sea que estoy en un valor que es real. Esto me permite ver cómo estoy en relación con la demanda y la oferta que hay en la calle. O sea, esto es muy importante. Si yo no hago esto con el presupuesto, nunca voy a saber dónde estoy parado con mis precios. Y el factor de sobrecosto, que es un porcentaje de incidencia de los costos indirectos, beneficios, gastos impositivos y financieros, me sirve para volver a los costos directos de obra, multiplicar ítem por ítem por 1,61 y tener definitivamente el precio de cada ítem, que eso es lo que yo quiero lograr. Entonces yo le pregunto a usted cuánto tiene por metro cuadrado la colocación de cerámico o
los solados, la ejecución de solado, usted me dice yo lo tengo tantos pesos. Punto, se terminó, no hay historia. ¿Se entiende por qué hacemos todo esto? ¿Quedó claro? Bien, algo que yo les voy a pedir que lo hagan y que ya lo hagan en costos. Acá estamos viendo justamente una planilla de costos con porcentaje de incidencia. Esto lo tienen en el Chandia. Esta columna es incidencia según el Colegio de Arquitectos. Y la incidencia, el porcentaje de incidencia que les representa cada uno de estos costos dividido por esto para sacar a ustedes cuánto está, o sea, cuánto porcentualmente. Esto ya lo pueden hacer en costo. ¿Por qué les digo no esperar a terminar el presupuesto? Porque si tenemos errores gruesos, ya estos valores los van a arrojar mucha diferencia y nosotros ahí podemos detectar los problemas, corregir, ver en qué estamos fallando y no llegar al presupuesto para darnos cuenta y tener que revisar todo para atrás. Entonces, cuando hagan el costo, está en el Chandia también, pero está para una, creo que está para una vivienda y está para un edificio. Entonces, ustedes vean esos porcentajes, si bien la obra no es similar, tiene algún sesgo de realidad con respecto a lo que puede representar cada una de estas tareas porcentualmente en una obra. Fíjense en que tienen una incidencia de algunos rubros que ustedes lo van a visualizar como que son muy importantes con respecto a otros. Dependerá la obra. No significa que esto esté absolutamente bien, ni lo que dice el Colegio de Arquitectos esté bien, ni lo que dice el Chandia esté bien. Cada obra puede tener valores, pero hay valores sobre otros que no pueden sobrepasar. O sea, tiene que estar muy bien justificado. Si usted acá tiene para darles un ejemplo, tiene un 13,09% porcentaje de carpintería y bueno, se han gastado todo ahí. Se han gastado todo, no sé qué obra era, no tengo idea, probablemente sea pero han puesto una abertura con de muy buena calidad, y tiene muchas aberturas, cosa que es muy normal en esta época, que sean muy vidriadas, que tengan mucha carpintería en las obras, los proyectos, perdón. Entonces, bueno, el porcentaje es bastante importante. Cuando uno ve que en la estructura, esto es una cosa que los que me han tenido este año en Prefa también lo saben porque lo hemos hablado, cuando uno ve que el porcentaje de ejecución de la fundación es casi el 50% de todo lo otro, algo no está bien, o no está bien calculado o no está bien hecho el presupuesto. Entonces, ese porcentaje de incidencia es muy importante. Yo sé que ahora están cansados, con sueño o con ganas de irse a dar una vuelta, pero tengan en cuenta esto, es muy importante. Bien. El porcentaje de incidencia como muy importante. Bueno, la amortización de los equipos, después hemos hablado algo, lo miran ustedes tranquilos cuando estén, ahí está, como les decía al principio, para herramientas, pero ustedes lo ven y se van a dar cuenta qué cosas tienen que poner y qué cosas no. La amortización de equipos por costo horario. Acá hay una planilla resumen que no está bien, porque ponen todo lo que vimos, ponen el precio, pero fíjense cómo está el precio, está por ítem. Entonces yo le pregunto, ¿cuánto tenés la mampostería? Bueno, acá es resumen, pero si yo le pregunto, ¿cuánto tenés la mampostería de 0,15? Yo qué sé, no me puede decir, porque primero que no tiene ni siquiera desglosado de 15, de 30, de 20, de cada una de las que él realizó. Entonces esto no hay que hacerlo, hay que hacer una planilla resumen, pero lleva bastante, o sea, va a ser menos que lo que han hecho en todo el trabajo, pero fíjense que va a estar el K,
va a estar la determinación del precio unitario, el precio total, y por supuesto tiene que ir el porcentaje de incidencia. Esta columna no puede estar, en este caso tiene que estar al final. Acá hay un error. No puede estar acá, tiene que estar al final. Verme ya en el costo, porque una cosa, perdón, en el precio, ¿cómo me da? Porque una cosa son los costos, que a mí me sirve para visualizar, pero ya en el precio puede variar. ¿Por qué? Porque el material es más caro, o porque el costo de mano de obra es mucho más caro, o la contratación. Entonces son diferentes, nunca hay que ponerla acá, sino que ponerla al final. Bueno, ¿ha quedado más o menos claro la parte de presupuesto? Bueno, acá hay otra planilla de precio de materiales. Es mucho, pero una vez que se pongan a hacerlo van a ver que no es tanto. ¿Quedó más o menos, se entiende? Sí, profe, ¿se entiende? Sí, profe. ¿Han quedado ustedes dos? Bueno, Sí, chicos, profe, si no hay consultas ni dudas, damos por finalizada la clase y bueno, los veremos después en las vacaciones y que descansen.